La opinión y el debate han vuelto al canal Capital, el canal de ustedes, de todos los ciudadanos. Nuevamente les damos la bienvenida a Opina Bogotá, el primer espacio de la televisión que se dedica exclusivamente al análisis y la discusión sobre los temas de Bogotá. Anoche tuvimos un importante programa donde hicimos contexto, análisis sobre qué está ocurriendo con el nuevo modelo de la salud en la ciudad, y hoy tendremos un panel de opinión. Erika Fontalvo, bienvenida a su espacio. Hola Yesid, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos los televidentes a esta hora del canal Capital que nos siguen en Bogotá y en el resto del país. Bien lo indicaba, por segundo día consecutivo abordamos este modelo de salud implementado por esta administración de Enrique Peñalosa, que fue aprobado en el Consejo y que se ha venido implementando desde hace más de un año con el objetivo, es lo que ha inspirado a esta administración, reducir el hacinamiento que se presenta en los servicios de urgencia, hacer más eficiente la prestación de los servicios, entre muchos otros temas, pero que tiene enormes cuestionamientos, entre ellos una supuesta privatización de servicios, traslados que no han sido del todo eficaces, deficiencia en suministros y en medicamentos. Y bueno, Yesid, hay muchas opiniones que a través del numeral Opina Bogotá, de ese hashtag, nos han hecho llegar, como la de don Miguel Ramírez, que advertía: el modelo es bueno porque hace control del gasto desbordado en salud, desburocratiza, pero el problema es el déficit en salud nacional reconocido. La cobertura es espectacular, falta mejorar en calidad, pero para eso se necesitan recursos para cerrar el hueco financiero, decía don Miguel Ramírez. El ministro de Salud, que ayer participó en nuestro programa con una opinión, Alejandro Gaviria, le contestó: de acuerdo, plenamente, tenemos un pasivo acumulado de 6 billones de pesos y un déficit corriente de 1 billón de pesos. Saludos. Saludo para el ministro Alejandro Gaviria, nuestros mejores deseos para su recuperación, y entremos en materia. Tenemos como invitados a esta noche, precisamente porque esta reforma se aprobó en el Consejo, queremos escuchar a concejales que tengan opiniones diferentes, distintas, para que ustedes, los televidentes, se hagan un juicio sobre este tema. Concejal Daniel Palacios, del Centro Democrático, bienvenido a Opina Bogotá. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Erika, Yesid, y a toda la teleaudiencia. Y está también con nosotros el concejal Manuel Sarmiento, del Polo Democrático, que es uno de los principales opositores a este modelo de salud. Concejal Sarmiento, bienvenido al canal Capital. Yesid, muy buenas noches. Erika, también buenas noches. Un saludo al concejal Daniel Palacios y a todos los televidentes. Muchas gracias por su invitación. Bueno, entremos en materia. La primera pregunta es una pregunta, Erika, que voy a dejar abierta para que la responda cada uno, y es básicamente ¿cuáles son las 3 principales razones, concejal Palacios y concejal Sarmiento, por las cuales ustedes o bien objetan el nuevo modelo de salud o respaldan el nuevo modelo de salud? Iniciemos por el concejal Palacios. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que claramente el país atraviesa por una crisis en salud. Eso no es un misterio. Ahora, lo que el Consejo de Bogotá le aprobó al alcalde Peñalosa y lo que el alcalde Peñalosa propuso fue un modelo en el que se priorice que los hospitales atiendan a la gente, que los hospitales dejen de estar en la contratitis. Quiere decir, en última, lo que ese modelo busca es que los hospitales se dediquen a la parte científica, a la parte hospitalaria de atender al paciente, y no a estar contratando y haciendo negocios en compra de medicamentos, en compra de equipamientos. Se tiene establecido y se ha presupuestado que eso podría generar un ahorro de más de 62.000 millones de pesos en contratación, al lograr hacer una centralización de la contratación en estas 4 subredes. ¿Por qué nos gusta? Por eso, porque primero prioriza que el hospital atienda en vez de estar contratando. Segundo, nosotros logramos incluir la construcción de 4 centros de urgencia en esa reforma. Eso es muy importante porque quiere decir que las 4 subredes van a tener 4 grandes centros de urgencia que ayudarán a descongestionar la atención de urgencia. No son los centros de atención prioritaria en salud, es otra cosa. Esos son para atención especializada, sobre todo con consulta externa, lo que eran los CAMI de antes, ahora, y las UPAs, lo que ahora van a ser los CAPS. Entonces, pero aquí sí van a haber 4 grandes centros de urgencia, que eso es algo que el Centro Democrático lo ha venido pidiendo. Con eso vamos a poder ayudar a la atención de urgencia, a descongestionar y a garantizar que en esas 4 subredes se pueda atender a las personas que necesitan atención prioritaria. Entonces, yo creo que ahí hay 2 temas muy importantes. Y tercero, yo creo que es muy importante
sumamente importante que la ciudad comience a avanzar a estar en la vanguardia de lo que está pasando a nivel mundial. A nivel mundial, la OMS ha recomendado estos modelos de integración en materia de salud. Bogotá hoy lo está haciendo, inclusive el Ministerio de Salud ha sacado una resolución en la que de cierta forma está adoptando ese mismo modelo que Bogotá está comenzando a liderar, y si bien pueda tener deficiencias o cosas por mejorar, yo creo que el camino, tanto que Naciones Unidas ha establecido como la gran mayoría de países del mundo están yendo, es hacia un sistema integrado en donde se prime la atención en vez de la contratación por parte de los hospitales. Bueno, ahí están las 3 razones del concejal Daniel Palacio. Concejal Sarmiento, sus argumentos. Bueno, yo primero haría una precisión. Este no es un nuevo modelo de salud. El modelo en Bogotá es el mismo a nivel nacional, que es el modelo de las EPS, que privilegia el negocio de las EPS y que tanto defienden tanto Juan Manuel Santos como el Partido del Centro Democrático, Álvaro Uribe, porque en eso pues son idénticos. Lo que hace Peñalosa es una nueva política en salud, una política que es absolutamente perversa porque su principal propósito es reducir los costos, el gasto en salud y particularmente los costos de los hospitales. ¿Y cómo lo hace? En primer lugar, violándole los derechos a los trabajadores. La inmensa mayoría de los trabajadores son contratados mediante órdenes de prestación de servicios, se les vulneran todos sus derechos, claro, se abarata la mano de obra. Y en segundo lugar se hace es afectando a los usuarios mediante distintas políticas como el cierre de servicios de salud. El concejal Palacio señalaba que la OMS está recomendando que se creen estas redes integrales de servicios de salud. Eso es cierto y eso funciona en varios países, pero lo que dice la OMS es que se deben crear atendiendo las necesidades de la gente de un territorio. Entonces se tiene que definir una red del tamaño de un territorio, las necesidades de salud, las características epidemiológicas de esa población y de ahí armar la red. Aquí no, aquí lo que se hace es definir las redes sin ningún tipo de estos estudios y lo hacen es con el enfoque de reducir costos. El secretario de Salud lo ilustró muy bien en una entrevista que le hizo El Espectador. Le preguntaron al Espectador, bueno, ¿y esto cómo es lo de los cierres de servicios de salud con las redes? Y él dijo, mire, yo armo una red y tengo 4 hospitales que fusionan esa red. En esos 4 hospitales, en cada uno tenía 4 cardiólogos. Ahora, con esta fusión de esos hospitales solamente voy a necesitar 1. Es decir, antes gastaba en 4 cardiólogos, ahora solamente 1. O sea, es una cosa muy perversa porque es reducir costos en salud a costa de perjudicar los derechos de los usuarios y también de los trabajadores, y los resultados saltan a la vista. Cierres de servicios, alrededor de 147 servicios se han cerrado en la red pública hospitalaria, según me certificó a mí la Secretaría de Salud. Caos por falta de insumos, por falta de medicamentos, el hacinamiento ha aumentado, no es cierto que haya disminuido, los indicadores de salud pública se han deteriorado y hay despido y maltrato de todo tipo de los trabajadores. Ok, concejal Sarmiento, bueno, una cifra que nos ha suministrado la propia Secretaría de Salud, porque ha habido toda clase de números relacionados con el tema del hacinamiento. La cifra oficial, concejal Sarmiento, que confirmamos nosotros en Opina Bogotá, es que el hacinamiento en los hospitales de la ciudad se redujo del 250% al 134%. Es decir, sigue existiendo hacinamiento en la ciudad, pero se ha reducido en comparación con lo que se encontró en enero del 2016. A esta hora, con el hashtag Opina Bogotá, Erika, ¿le parece si vemos qué nos está diciendo la gente? Pero luego a mí sí me gustaría saber ese tema relacionado con el hacinamiento, porque Sí. la personería y también conocer la opinión del concejal Palacios ha advertido que no es cierto que ese hacinamiento sea reducido, porque habla de un 240% en el hospital de Bosa y del Tunal 324. Pero sí, es oportuno que veamos qué dice la gente en redes sociales. Vamos a ver. Aquí están las opiniones. Las opiniones, primera opinión a esta hora en Opina Bogotá, John Edison Cortés, hashtag Opina Bogotá, es un modelo innovador apoyado por el ministro de Salud. Es verdad, el ministro Alejandro Gaviria ha dicho que este modelo de salud en Bogotá es un modelo ejemplar a nivel nacional. El Aguafiestas, este es uno de nuestros principales televidentes, Sí. Erika. Cada vez que yo leo este usuario, lo recuerdo de bienvenido a todas inmediato, las bienvenido. opiniones. Dice, ¿por qué no se revisa quiénes hacen parte del régimen subsidiado en salud? Mucho colado, de razón de sangre del sistema. Bueno, Erika. Vamos a profundizar en este tema del hacinamiento, porque claramente es uno de los aspectos, y lo comentábamos ayer, decir que más indigna a los usuarios del sistema en la ciudad de Bogotá y en todo el país. Cuando uno llega a los servicios de urgencia, concejal Palacios, concejal Sarmiento, y tiene que esperar, muchas veces tiene que lo sientan en una silla y durante horas no le ofrecen ningún tipo de atención. Este modelo sí va a poder reducir el hacinamiento. El distrito dice que sí, que más del 116% se ha logrado, pero la personería dice que no. ¿A quién creerle? Cuando entendemos que los mismos usuarios están quejándose todo el tiempo porque no ven significativas mejoras en este tema.
Yo creo que aquí lo que hay que tener claro es, y volvemos a lo mismo, y yo creo que en eso estoy de acuerdo con Manuel, no hay que decir que cambió el modelo, aquí lo que se está haciendo es una nueva estrategia, digamos, de la aplicación del modelo que está, en donde lo que pretende es que los hospitales se dediquen a atender a la gente y no a estar contratando. Ahora, yo creo que ahí se han creado muchos mitos, por ejemplo, entonces dijeron que ya como eran 4 redes, estaban acabando los hospitales, no, son 4 redes con 22 hospitales, no se ha cerrado ningún hospital. Hay que dejar otro tema absolutamente claro, Bogotá tiene un déficit de camas, Manuel, que no viene de la alcaldía de Enrique Peñalosa, viene porque en los 2 últimos gobiernos de izquierda no se construyó, solamente se terminó un hospital que venía de Samuel y lo terminó Petro. ¿Cuántos CAMIs construyó Petro? Petro construyó 2 CAMIs, el de Chapinero y otro más, que los entregó pero que venían de la administración de Samuel Moreno. Entonces hay que dejar claro que sí hay un problema porque la ciudad debería tener alrededor de 20.000 camas y la ciudad tan solo cuenta con 14.000 camas, de las cuales 3.200 son de hospitales públicos. Hay que tener claro que en el plan de desarrollo y lo que nosotros le aprobamos a la administración es la construcción de 6 hospitales, dentro de los cuales son 3 nuevos y 3 en donde se van a reforzar estructuras o a mejorar condiciones de hospitales que ya existen. Entonces, claro que existe un problema de hacinamiento. Lo que no sería verídico y sería mentirle a la teleaudiencia es decirle que ese hacinamiento es por razón de Peñalosa o por razón de este modelo de salud. Aquí lo que viene claramente es una escasez de camas que viene desde hace mucho tiempo y que yo creo que a la larga, entre se vaya aplicando este modelo, se vayan construyendo los hospitales, se vayan construyendo los CAPs que se tiene establecido que se van a construir, en donde se tiene pensado que se van a dejar más de 20 construidos al finalizar el cuatrenio, pues vamos a ver una descongestión también del sistema de salud. Parte de esta política, que más que de salud yo digo que es una política de muerte y de enfermedad, es el engaño, son las mentiras por parte de la administración. O sea, aquí sí es un buen ejemplo de la posverdad lo que han venido diciendo tanto el alcalde Peñalosa como el secretario de Salud. Mire, Erika, que a usted le interesa el tema del hacinamiento. Yo cuando llegué al Consejo en enero del 2016 y le hice un derecho de petición al secretario de Salud para ver cómo estaba el estado de la salud, incluido le pregunté por el hacinamiento en cada hospital. Y en enero del 2017 de este año pregunté lo mismo mirando para comparar a ver cómo habían evolucionado las cifras. Entonces, por ejemplo, hacinamiento salas de urgencias Kennedy, promedio del año 2015 155%, promedio 2016 197%, aumentó y estas son cifras de la Secretaría de Salud. Santa Clara, promedio 2015 99%, promedio 2016 143%, Mason, promedio 2015 103%, 2016 166%, en casi todos los hospitales ha aumentado el hacinamiento. Le he preguntado al secretario de Salud, oiga, ¿de dónde han sacado la cifra del 250%? En la revista esa costosa que sacó el alcalde Peñalosa en diciembre, que la envió con los principales diarios de comunicación del país, decía que esas cifras se referían a los fines de semana. Y en una respuesta que me hizo hace poco el secretario de Salud decía, no, es que antes la metodología del hacinamiento era distinta y no teníamos en cuenta las camas de pediatría y cuentos. Es una forma de ajustar las cifras de acuerdo a sus necesidades, porque las oficiales, las que me entrega a mí la Secretaría de Salud, señala que el hacinamiento aumentó en el primer año de gobierno del alcalde Peñalosa. Y esto no es algo más... Y esto en no algunos es, hospitales, en estos que tengo acá, en algunos, que son los que ellos muestran cómo se ha venido disminuyendo. Pero además miren esas otras cosas. Claro. Entonces dicen, construimos 10 CAPs. Y de esos 10 CAPs resulta que 9 eran antiguas CAMIs o antiguas UPAs, que no son nueva infraestructura en salud y que están haciendo hoy lo mismo que lo que hacían antes como CAMIs o como UPAs. En San Juan de Dios lo que abrieron sí es un nuevo CAPS. Eso es un nuevo CAPS. Uno nuevo, pero no los 10 que ellos están planteando. 25.000 personas de los 10 van atendidos. De los 10 han abierto uno o construido uno nuevo. ¿Los CAPS cree que no es la estrategia para poder descongestionar urgencias? Hoy, como están los CAPS, pues no es nada distinto a lo que existía en los CAMIs. En los CAPS tiene un problema porque ellos, o el secretario de Salud, una de sus políticas era cambiar el portafolio de servicios de los CAPS. Y parte de ese cambio de los portafolios era que los CAPS no iban a tener servicio de urgencias de 24 horas. Entonces, por ejemplo, eso puede ser muy grave porque en el barrio de Ana Turbay, en la localidad de Uribe Uribe, que es un barrio con mucha violencia, que hay muchas riñas, heridos, etcétera, el único o el principal puesto de salud para atender ese tipo de urgencias es el CAMI de Ana Turbay. Si lo cambian por un CAP con el portafolio que ellos quieren imponer, quitan ese servicio de urgencias de las 24 horas y a la gente le toca recorrer mayores distancias para llegar a
a ese servicio en una urgencia que puede ser vital. Y miren esto, además de los CAPS, de las mentiras de los CAPS, aquí el alcalde Peñalosa en este canal, en una entrevista con Claudia Palacios, dijo: nadie que sabe de salud ha cuestionado mi modelo de salud o mi política, reitero yo. Y resulta que la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas lo ha cuestionado la Sociedad Colombiana de Pediatría, lo han cuestionado los médicos especialistas. Entonces es engañar y engañar. Pero también ha habido otros sectores que lo han apoyado. El Ministerio de Salud. Pero uno no puede decir que nadie ha cuestionado mi política de salud. Pero bueno, concejales, vamos a... Es importante precisar los temas, porque el concejal Sarmiento aquí ha dicho una cosa que es muy cierta. Él ha dicho: ahorita hay 9 CAPS que ya venían, a los cuales algunos se le han hecho arreglos, se le han hecho alguna inversión, pero estamos de acuerdo, venían funcionando como CAMIS. Hay uno nuevo que ya está funcionando, que es el del San Juan de Dios, que es totalmente nuevo. Pero déjeme decirle, concejal Sarmiento, que el CAPS Libertadores y Antonio Nariño actualmente se encuentran en construcción, que se invirtieron 47.000 millones de pesos, de lo que viene este año se van a invertir 47.000 millones de pesos para dejar funcionando los CAPS de Danubio, Virrey, Manuela Beltrán, Tunal y Meisen. Y yo tuve una imprecisión, no son 20 los que planea dejar la administración 40. Al final, sino son 40. Entonces tampoco podríamos afirmar que la administración no está cumpliendo en eso. Y yo creo que hay que tener una cosa en cuenta, Manuel. Uno nuevo es más de lo que hizo las otras administraciones de izquierdas en 8 años. Entonces tampoco podemos venir acá a salir en estos medios de comunicación a satanizar un modelo que en 1 año y medio ha hecho más de lo que hicieron en 8 años las administraciones pasadas. Bueno, vamos a escuchar opiniones de otro colega suyo, concejal, el presidente del Consejo, Horacio José Serpa, opinó aquí en Opina Bogotá, y vamos a escuchar de una vez también a la concejal Ángela Garzón del Centro Democrático. Ambos tienen opiniones distintas sobre el modelo de salud que funciona en la ciudad. Con la aprobación del nuevo esquema de salud, lo que buscábamos es que el servicio fuera mejor y que el centro del servicio de la salud fueran las personas. Sin embargo, a hoy hay muchas dudas de cómo se está dando este servicio de salud. En lo que tiene que ver con el tema administrativo y financiero, se dice que hay menos recaudo y más gasto por parte de algunas redes, lo que genera un mayor déficit. Y en lo que tiene que ver con el servicio, ya sabemos la denuncia de la personería distrital, en donde nos cuenta que hay hacinamiento, pero adicionalmente hay falta de medicamentos y de insumos médico-quirúrgicos, pero también el acceso a la salud no es eficaz. A la gente se demoran en atenderla. Por eso tenemos muchas dudas de cómo se está llevando a cabo este nuevo servicio de salud. El próximo 16 de junio, el Partido Liberal realizará en plenaria del Consejo de la Ciudad un debate al secretario de la Salud para que nos explique todas estas situaciones. Al parecer, la cosa no va tan bien. El sector salud ha sido un dolor de cabeza para los bogotanos. Tenemos secretarios de salud que hoy están en la cárcel por corrupción. Por eso, en el 2016 aprobamos la reorganización del sector salud. ¿Por qué aprobamos esto? Primero, porque combate la corrupción, porque se bajaron los precios de medicamentos, se evitó que todos los hospitales contraten lo que quieran a cualquier precio. Se buscaba acabar con la corrupción. ¿Para qué? Para que realmente atiendan a los ciudadanos, para que quienes llegan enfermos tengan atención en las hospitales del distrito, en las clínicas privadas también. Hace falta mucho por hacer, pero defendemos la reforma del sector salud porque ha ayudado a atender a muchos bogotanos y ha acabado con la corrupción en el sector salud. Tras el hacinamiento que acabamos de debatir, señores concejales, hay otro tema que está generando también mucho malestar frente a la implementación de este modelo de salud, y es lo que tiene que ver con los traslados de servicios, porque este modelo, lo comentábamos ayer, Yesid, ha creado unos centros especializados. Sin embargo, algunas asociaciones, entre ellos los pediatras de la ciudad de Bogotá, advertían que ese traslado no está resultando de la mejor manera. Se está improvisando, concejal Manuel Sarmiento, con el tema de insumos, medicamentos, servicios en hospitales para personas que llegan a estos lugares y les dicen no podemos atender a sus niños, por ejemplo, porque no tenemos ese servicio o no tenemos esos medicamentos. Sí, se está improvisando
Y aparte de la improvisación es que la política es la de cierre de servicios, es yo como recorto costos en los hospitales y por supuesto, si concentro los servicios de pediatría de la red subnorte, por ejemplo, en Suba y cierro el de Engativá y cierro en el Simón Bolívar, pues voy a tener menos costos y eso me va a ahorrar unos pesos, pero es sobre la base de sacrificar el derecho a la gente porque eso crea un tipo de barreras geográficas porque es mayor la distancia que tienen que recorrer los usuarios. Pero además también hay un enorme grado de improvisación. Entonces sale también el secretario de Salud y el alcalde de Peñalosa a decir, tenemos el primer centro especializado en pediatría y nos dicen que es el Tintal. Pues bien, cuando ellos deciden poner ese centro especializado como el Tintal, no se dieron cuenta o se dieron cuenta y lo hicieron, que me parece una locura, que en las salas de cirugía del Tintal los techos, la altura del techo es muy bajita y no tiene las condiciones o las características para funcionar como sala de cirugía. Entonces un niño que tiene que ser operado, que está hospitalizado en el Tintal, tienen que llevarlo a Kennedy, en Kennedy operarlo y después volverlo a trasladar al Tintal. Eso es un grado de improvisación porque ellos sabían de antemano que no estaban funcionando bien esas salas de cirugía, tampoco tienen bien acondicionadas las salas de radiología. Entonces ese tipo de traslados y de mayores distancias es inaudito. Ya lo hicieron en la subred norte, cerraron el servicio de pediatría en el hospital de Engativá para llevarlo a Suba. Y aquí hay una cosa que el secretario de Salud no ha explicado, es que resulta que en el hospital de Suba ese servicio está privatizado, está tercerizado, lo tiene un ente privado a través de un contrato y es precisamente a Suba donde quieren llevar pediatría, que antes, por ejemplo, en Engativá era operado directamente por el hospital, y también quieren hacer lo mismo con la sala de recién nacidos del Simón Bolívar y con pediatría de Simón Bolívar. Ahí también está el negocio, socio. Concejal Palacios. Negocio socio. El negocio, socio. Bueno, no, yo creo, ese es otro de los temas que es muy importante debatir cuando se habla de la reforma de la salud, porque entonces se habla que esa especialización está dejando sin atención en los otros hospitales. Y yo creo que aquí hay que separar dos temas en lo que se refiere a especialidad. Uno, en lo que se refiere a la atención, la especialidad que atiende, y otra, la especialidad que hace el procedimiento. Hay que tener una diferencia entre lo que es una consulta donde usted va a un cardiólogo para que el cardiólogo lo atienda, y otra cosa es donde le van a hacer el procedimiento de hacerle algún tema en el corazón, una cirugía de corazón abierto o algo por el estilo. Hay que tener claro cómo funciona hoy. Es que hoy el Santa Clara tiene un tema de cardiología en el que se está especializando en cardiología. El San Blas tiene pacientes crónicos. El Simón Bolívar, quemados. El Kennedy, traumas complejos. El MEIS en pediatría y cirugía general. O sea, eso no es algo que se está inventando. Pero de hecho, hoy reevaluado. Sí lo sabe, concejal. Es que aquí hay un tema, ya te termino ahí, pero mira, hoy en el mundo está reevaluado la teoría del hospital supermercado. Quiere decir el hospital gigante que atiende todas las cosas. Hoy el mundo cada vez está yendo hacia hospitales que se especializan en un tema. Usted lo ve en el hospital privado. La Chayo, ¿en qué se especializa? En temas de cardiología. La cardioinfantil, en temas de una cosa. Otros se enfocan en temas de cáncer. ¿Qué es lo que quiere decir acá con lo de los CAPS? Y ahí es donde está una cosa en la que yo no estoy de acuerdo con lo que decía Manuel, que él decía que el modelo de CAMI es el mismo de los CAPS, y no es cierto, porque los CAPS van a tener un tema de atención especializada, y eso es hacia donde va el modelo, en que la consulta especializada, o sea, el especialista esté en el CAPS, quiere decir, esté más cerca para la atención de la persona, que puede ir donde el cardiólogo, que puede ir donde el especialista para consulta. Lo que sí va a cambiar es el sitio donde está el procedimiento. Claro, ¿qué es lo que sí estoy yo de acuerdo y que tiene que dejar garantizado? Que en cada red se ofrezca en manera ya de procedimiento cada uno de los servicios especializados para que la persona pueda acceder a ellos. Bueno, vamos con una cosa muy cortica. Pero es rápido para ir a redes. ¿Por qué no tienen listos antes los CAPS con cardiología y cierran cardiología o pediatría y después es que van a tener listos los CAPS? Que es ese tipo de improvisación y jugar con la vida de la gente. Vamos a redes sociales. A esta hora varias personas nos están comentando con el hashtag Opina Bogotá. Estamos en transmisión por señal abierta del Canal Capital, por Facebook Live, escuchando todas las opiniones sobre lo que es el nuevo modelo de salud. Mañana el secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, estará en una entrevista aquí respondiendo todas las dudas que se han planteado. Luz Mireya Ramos, también fiel televidente de Opina Bogotá, dice: el problema de la salud viene desde hace muchísimos años porque el gobierno da soluciones como pañitos de agua tibia. Es un problema estructural de todo el país. Lo comentábamos ayer, es que por muchas soluciones que usted implemente resultan insuficientes. Lo que dice el ministro de crisis. Salud, casi 6 billones de déficit tiene este sector en todo el país, no solo en Bogotá.
Anadir Romero Sánchez, el personal médico, auxiliares de enfermería y enfermeros en qué programa quedan, son los mal pagos. También hay que pensar que ellos son usuarios internos. Gracias, Anadir. Ayer tuvimos a un colega suyo, médico, asumo que es médica, opinando sobre este tema. Pero ahora que hablaba el concejal Sarmiento del negocio socio, concejal, yo me acuerdo de Héctor Zambrano, el exsecretario de Salud de Bogotá. Los hospitales de Bogotá se los estaban robando. La plata de las comisiones de los contratos las dejaban en los baños de la Secretaría de Salud. Había unas mafias enquistadas. Vea usted solo el contrato de las ambulancias famoso de Samuel Moreno, por el cual está preso él y otros concejales. Es decir, ¿ustedes consideran que era necesario hacer una reforma de la salud para desmantelar esta corrupción que había allí? ¿O ustedes qué piensan sobre esto? Concejal Sarmiento. Yo creo que sí se requiere una reforma a la salud, no en Bogotá, sino a nivel nacional. Nosotros no podemos continuar con un modelo tan perverso como este, en donde se privilegia el interés de los negociantes de las EPS por encima de los derechos de los trabajadores y de los usuarios. La reforma debe comenzar por ahí. Y en Bogotá uno podría plantear que haya una entidad que centralice compras para insumos, medicamentos. Pero para eso se está haciendo. Pero se hace de una forma totalmente improvisada que deja sin insumos y sin medicamentos esenciales a los hospitales, como lo señaló la personería. Pero que si eso se hace, que se haga bien. Y no con el enfoque, o no se puede utilizar la corrupción como una excusa para implementar un sistema o una política de salud que consiste básicamente en reducir costos, cerrando servicios de salud. Es que es absolutamente grave. Hoy una persona que podía ser atendida en pediatría en el hospital de Engativá, ahora se tiene que ir para el hospital de Suba. Y el secretario entonces dice, no, los CAPS y los tales CAPS, que solamente les cambiaron el letrero de CAMI por CAPS, no están ofreciendo nuevos servicios, que es supuestamente lo que ellos están tratando de hacer. Pero volvemos a lo mismo. Yo creo que hace mucho daño decirle a la gente que es que si usted va a un hospital de eso no lo van a atender. Hay que tener claro, los 22 hospitales de la ciudad atienden urgencias. Y en los 22 hospitales, si usted llega con una urgencia, le van a atender su urgencia, en el sentido de que no puede decir, no, Manuel, y no puede decir uno, que es que entonces se van a perder vidas porque en los 22 hospitales entonces usted va a llegar a una urgencia y le van a decir, no, usted señor no lo puedo atender por esa urgencia. Bueno, pero ustedes están pero una cosa, ustedes coinciden en que era necesario hacer una reforma a la salud. El concejal Sarmiento habla de que es necesario centralizar la compra de medicamentos. Políticas concretas, por ejemplo, una de las graves causas de la crisis de los hospitales públicos es que las EPS les deben alrededor de 1 billón de pesos. Existe una herramienta que se llama el cobro coactivo, con la cual la misma Secretaría de Salud y los propios hospitales pueden entrar a cobrar esas deudas y a embargar y hacer todo tipo de acciones. Eso es algo que se debería privilegiar y que no se está privilegiando. ¿Qué es lo que se privilegia? Que yo insisto que es lo perverso, es reducir gastos. O sea, crisis financiera, entonces vamos a descargar esa crisis en los usuarios y en los trabajadores. No es caerles a los causantes de las crisis, que son las billonarias deudas de las EPS. Pero refiriéndome a eso, yo creo que era totalmente importante hacerlo y sí ha sido una medida para luchar contra la corrupción. Hay que tener claro una cosa, esto es un modelo que está pisando callos. Y está pisando callos no solamente de los corruptos, sino de la forma como se hacían las cosas. Pero no es que el cambio de la costumbre es difícil. Y para usted cambiar un hospital, en donde en un hospital están acostumbrados a contratar, a ellos mismos pedir las medicinas, a pedir la referencia de medicina que quieren, al precio que ellos quieren, que además el especialista es la medicina que quiere porque es la que recomienda, porque es con el laboratorio que trabaja, cambiarle ese modelo es difícil. Aquí lo que se hizo fue decirle, señor hospital, usted no contrate, deje que la red es la que contrata a mayor cantidad, lo que genera un mejor precio, porque usted está comprando en volumen, y ahí es donde vienen problemas como por ejemplo decir que en un hospital no hay las drogas, cuando lo que de pronto puede pasar es que no está la droga en particular que se pedía antes, pero esa referencia sí está y está en la red. Entonces aquí lo que hay que tener claro es que ya de pronto el hospital, en el stock del hospital no está la droga como la están pidiendo, en la cantidad que la quieren, pero en el stock de la red sí está, que es la que se lo tiene que distribuir a cada hospital. Pero eso son dos cosas. Primero, pues es como una posición que también comparte, lo he oído del ministro Gaviria, y es como estigmatizar la autonomía médica, y decir, es que los médicos tienen ciertos acuerdos con los laboratorios y entonces recetan de acuerdo con un negocio ahí entre ellos. Eso puede suceder en algunos casos, pero entonces que persigan, sancionen, individualicen, pero no pueden estigmatizar a todos los médicos del país y implementar ese tipo de políticas. Lo segundo es esto, es que no solamente son que falten medicamentos de determinada marca, Daniel, faltan guantes, faltan cosas, insumos que son básicos para la atención de los pacientes, según lo ha señalado la personería. La personería en la última visita que hizo el Hospital El Tunal señaló que el 80% de los usuarios de la unidad de cuidados intensivos pediátrica, o sea, niños, no terminaron su tratamiento porque no estaban
estaban los medicamentos necesarios para terminarlos. Eso es inaudito, es reducir costos a costa de la vida y de la salud de la gente. Hoy precisamente el secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, estuvo ahí en ese hospital y ha nombrado una comisión que va a trabajar a partir de mañana para tratar de establecer qué es lo que realmente está pasando, porque sin lugar a dudas es una situación muy compleja, sobre todo cuando se trata de nuestros niños. Vamos a escuchar las opiniones de dos expertos más que enriquecen este debate que les ofrece Opina Bogotá a esta hora. Lo había anticipado antes Yesid, el ex viceministro de Salud Fernando Ruiz, y también Mario Hernández, que es el coordinador del doctorado en Salud Pública de la Universidad Nacional. También tienen sus voces, sus opiniones en torno al modelo de salud en Bogotá. El modelo de salud que adelanta la Secretaría de Salud y la Alcaldía de Bogotá constituye indudablemente un gran avance para una ciudad que a lo largo de los pasados años sufrió un tremendo deterioro en la calidad y la capacidad de su propia infraestructura de atención en salud. La construcción de nuevos hospitales, la generación de centros y de atención primaria son sustanciales para lograr que la ciudad avance y que dejamos de tener y que tengamos unas muchas mejores estadísticas en términos de salud y una mejor calidad para la atención de la gente. La crítica que yo le haría es que me parece que ha estado muy ligada a la forma en que se ha promulgado por parte de la propia Secretaría, la propia Alcaldía, muy ligado a la infraestructura, a tener nuevos hospitales, y hace mucha falta una pedagogía de explicarle a la gente qué es lo que ello implica, centrar el modelo en la gente y darle a la gente la posibilidad de realmente tener la claridad de en qué los va a beneficiar esos nuevos modelos de salud, esos nuevos modelos de atención. Bueno, la propuesta de cambio en las redes de hospitales públicos de Bogotá es todavía una reforma muy parcial. Resulta que en Bogotá el 80% de la población es en régimen contributivo, solo el 20% está en el subsidiado, pero el régimen contributivo no contrata con la red pública. Todo lo que se ha hecho ha sido como una integración de redes para disminuir los costos, pero yo no veo que eso esté realmente impactando la salud de los bogotanos. Habría que hacer una cosa mucho más estructural, más profunda, más relacionada con las necesidades de salud de la población, que creo que eso está bastante descuidado por lo menos. Y en un año es muy difícil ver resultados directos en situación de salud de la gente, pero sí vale la pena preguntarnos qué pasa con la relación entre régimen contributivo y hospitales públicos. De eso se trata y creo que eso no ha sido para nada tocado por el actual modelo. Bueno, ahí están las opiniones, Erika. Hemos entrevistado múltiples opiniones de expertos. Tenemos aquí dos concejales, ministro de Salud, es viceministro de Salud, porque nos interesa escuchar todas las opiniones sobre este tema tan importante para la ciudad. Antes de despedirnos, yo quisiera dejarles planteado un tema que también ha sido objeto de debate, concejal Sarmiento, concejal Palacio, que es el programa de territorios saludables. Nos decía la Secretaría de Salud actual que tuvieron que desmontar ese programa porque costaba 1.000 millones de pesos día y que encontraron a muchos contratistas con presupuesto de salud repartiendo periódicos y asistiendo a reuniones proselitistas. Yo quisiera escucharles una opinión sobre este tema cada uno de ustedes dos. Bueno, digamos, de nuevo, si hubo casos que contratistas llevaban un periódico de X o Y o iban a reuniones políticas, pues habría que individualizarlos, ¿cierto? Y sancionarlos y sacarlos del programa, etcétera. Pero no se podía desmontar un programa que, según incluso la Organización Panamericana de la Salud, que no venía solamente desde el gobierno anterior, sino desde hace ya varios años, era un programa que tenía buenos resultados en los indicadores de salud. A mí me llama la atención esto, concejal Palacios, televidentes, Yesid y Erika, es que en el primer año de Enrique Peñalosa, varios indicadores de salud pública se han deteriorado en Bogotá. Han aumentado, por ejemplo, la sífilis gestacional, aumentó en el año 2016 el bajo peso gestacional, el bajo peso al nacer, la mortalidad infantil, y la mortalidad infantil aumenta porque hay mayores muertes en neumonía y también por diarrea. Aumentó también ¿En hospitales públicos, concejal? En general en Bogotá, que es como se miden estos asuntos, porque además también parte del discurso del secretario de Salud es que las EPS tienen que cumplir también con sus deberes en materia de salud pública, y uno diría sí, tienen que cumplir, pero el secretario de Salud no puede dejar a la deriva a los ciudadanos simplemente diciendo es que le toca a las EPS y no les toca a la Secretaría de Salud. Tiene que asumir unas obligaciones también la Secretaría de Salud, y son todos estos tipos de indicadores que han venido aumentando, y lo peor es la respuesta del secretario de Salud. Yo tengo una discusión con él, le digo, aumentó la mortalidad infantil, la tasa de mortalidad infantil, que es como se miden estas cosas, y él dice sí, pero es un aumento insignificante que se mueran más niños por cada 1.000 nacidos, y eso le parece que no hay problema, que es insignificante. Se ve el desprecio de estas
administración frente a la salud y la vida de la gente. Concejal Palacios, su réplica. Yo diría, el tema de territorio saludable era un tema burocráticamente insostenible. Eso me recuerda al gasto desproporcionado del gobierno de Venezuela también en ese mismo estilo de programas de salud. Ahora, sigue teniendo la Secretaría de Salud un programa de gestores sociales, si no se llama Territorios Urbanos, no recuerdo bien el nombre, pero sí lo sigue teniendo, son 500 enfermeros auxiliares que están haciendo ese trabajo. Pero aquí son los temas en donde yo no puedo estar de acuerdo. Aquí el concejal Sarmiento dice que es que la tasa de mortalidad infantil ha subido. Sí. Es cierto, la tasa, pero los casos, vea los casos. El número de muertes en mortalidad infantil del 2015 fue de 907. En el 2016 fue de 893. No es cierto que aumentaron. ¿Qué es lo que pasa? Sube 0.2%, que además, la tasa, que además, concejal Sarmiento, le quiero recordar que en el 2010 al 2011, en la administración de Petro, tuvo ese mismo incremento del 0.2%, pero también hubo 1.395 casos, 1.302 casos en 2010 y 1.283 casos en 2011. Quiere decir, casos tampoco subió. Lo que pasa es que si lo que sí ha bajado es la tasa de natalidad, entonces eso le genera a usted una afectación en lo que es esa tasa del 0.2%. Entonces yo creo que, claro, uno puede ser alarmista y salir a decir que es que la tasa subió 0.2% cuando los casos no subieron. Entonces no es cierto, Manuel, decir que se están muriendo más niños porque los casos están claros. Los casos disminuyeron de 907 casos en 2015 a 893 en 2016. ¿En qué aspecto como tal, concejal Palacio? Esa es mortalidad infantil. Lo que en pasa cuanto a es que casos. O sea, hay dos lecturas, una lectura de tasa y una lectura de casos. Entonces, o sea, usted ve los documentos de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, incluso del Plan de Desarrollo, las metas y todos los indicadores se miden en tasa, porque es el indicador más riguroso. ¿Cuál es la explicación de que disminuyan los casos en el año 2016 y aumente la tasa? Es que nacen menos niños. La tasa es el número de casos de muerte de menores por cada 1000 nacidos vivos. Evidentemente, si nacen menos niños, pues seguramente lo lógico es que hayan menos casos. Por eso es que la forma rigurosa como se debe medir la mortalidad infantil es bajo la tasa de mortalidad infantil, que en Bogotá aumentó 0.2 puntos, pero esto ya debe elevar las alarmas del distrito, que es lo que está sucediendo. Pero estás haciendo un engaño, es que pero eso es un engaño, sí, de acuerdo, pero eso es un Erika. engaño matemático, porque si tú bien haces la comparación matemáticamente te da un incremento porcentual del 0.2%, no hay nuevos casos, Manuel, no hay nuevos muertos. Aumenta la tasa. No hay nuevos Mueren muertos. más niños por cada 1000 nacidos, así se lo pongo. Pero si hay 800... En 2016 murieron más niños que por cada 1000 nacidos Pero vivos que en ¿cómo va a decir 2015. eso si murieron, si la tasa si murieron por cada 899 y en el 2015 murieron 907? Bueno, ahí hay dos lecturas distintas. La lectura del concejal Sarmiento es por tasa, la lectura del concejal Palacios es por casos. En 2016 murieron más niños por cada 1000 nacidos vivos, que es como se mide estos temas. ¿Por qué entonces el secretario de Salud tiene dentro de sus metas reducir la tasa de mortalidad? No el número de casos, la tasa de mortalidad. Bueno, muy bien, concejal Sarmiento, gracias por estar en Opina Bogotá. Espacio para todas las opiniones, para debatir los temas de la ciudad y lo esperamos muy pronto aquí nuevamente. Sí, Erika, de nuevo mis agradecimientos y plantear esto. Uno habla mucho de cifras y de cosas, pero finalmente aquí están en juego es la vida y la salud de la gente que se está deteriorando. Concejal Daniel Palacios, gracias por estar en Opina Bogotá. No, muchas gracias por la invitación y yo creo que lo que queda claro es que este es un avance, no es la solución a la salud. Haremos control político desde el Consejo para que eso se siga mejorando y todos los días va a haber campo para mejora, todos los días va a haber campo para opiniones y para mejorar la salud de los bogotanos, pero yo creo que es un avance. Bueno, muy bien. Es lo que demandan los ciudadanos, Yesid. La verdad es que la participación precisamente de esos ciudadanos que sufren, que padecen el calvario, el drama que representa los servicios de salud en Bogotá y en todo el país, está reflejado en la encuesta. En la encuesta abrimos nuestra urna virtual de Opina Bogotá como todas las semanas para tomarle el pulso a los temas y la pregunta es muy sencilla, Erika. ¿Cree usted que el modelo de redes integradas de hospitales de Bogotá, que es el alma del nuevo modelo de salud, es un ejemplo para el resto del país, como lo ha dicho el gobierno? Sí y no. Y ya llevamos más de 25.000 votos de las personas. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le parece? Y mañana, cuando cerramos Opina Bogotá con la entrevista al secretario de Salud para plantearle todos estos temas, vamos a divulgar los resultados. Erika, se nos acabó el tiempo. Es una discusión absolutamente interesante que seguramente tendremos que volver sobre ella porque la salud es uno de los pilares precisamente del bienestar de los ciudadanos y a eso le deben apuntar las autoridades, que todos los ciudadanos en Bogotá tengan calidad de vida. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto que nos hayan acompañado y mañana usted
entrevista al secretario de Salud. Con señor todos Morales. los temas, con todas las preguntas, le traeremos a colación el debate candente con el que Sobre cerró este tasa programa, tasa, y casos. casos, los hospitales, los CAP, los CAMI, todos los temas para que el secretario de Salud responda. Muy buenas noches y sigan conectados con nuestra programación en el canal Capital. Buenas noches.